la vía aérea. Estos dos componentes tienen que trabajar en forma adecuada para garantizar que el oxígeno llegue al alveolo. Todos los factores que influyen en este funcionamiento están dentro de lo que es la función ventilatoria, que ya vamos a profundizar. Por otro lado, este alveolo al cual ha llegado el oxígeno tiene que ser perfundido, y es perfundido, y ahí entra la otra función, que es la función de perfusión. ¿Qué hace que es la perfusión? Garantizar que al alveolo llegue un flujo de sangre, un flujo sanguíneo, proveniente del ventrículo derecho, proveniente de la aurícula derecha. ¿Sí? Parece que no está avanzando la diapositiva. No, estoy haciendo solamente la parte introductoria, no te preocupes, porque ahí está la diapositiva. ¿Ya? Entonces, Ya. estoy simplemente Sí, hablando de ya, las perdón, disculpe. grandes funciones y después, como digo, ¿no? Mucho lo hago en la pizarra, después lo voy a profundizar. ¿Ok? Entonces, recuerden una función ventilatoria. Ahora, ese alveolo es ventilado, ahora tiene que ser perfundido. Y la perfusión, fundamentalmente, no es esta de acá, esa perfusión, ¿no? Esa perfusión va desde el ventrículo derecho hacia el alveolo, llevando un flujo sanguíneo y un componente muy importante que es la hemoglobina. Entonces, la perfusión tiene ya dos componentes: la función cardiovascular y la función hematopoyética con la hemoglobina. La función cardiovascular me va a garantizar que llegue el flujo sanguíneo con una presión determinada, un flujo determinado, un volumen determinado. Y la función hematopoyética me garantiza que llegue la hemoglobina, con un valor normal de hemoglobina, con una formación de la hemoglobina normal. Entonces, esa perfusión al alveolo viene del ventrículo derecho, por la arteria pulmonar, recogiendo sangre que llega desde la aurícula derecha, y la aurícula derecha recoge sangre que viene de la vena cava superior y la vena cava inferior, de toda la economía del metabolismo celular, por el sistema venoso o por el retorno venoso. Eso es una perfusión en general, una perfusión del lado derecho. Lo cierto es que se envía sangre hacia hacia la unidad alveolo-capilar por medio de la arteria pulmonar, llegando sangre no oxigenada o sangre venosa. Pongamos el nombre perfecto, sangre venosa. Entonces, y llega y se da la perfusión del alveolo. Asimismo, existe un intercambio gaseoso, que es la difusión entre el alveolo y el capilar, que ya vamos a especificar. Pero también se recoge sangre que sale del alveolo, de la unidad alveolo capilar, hacia la aurícula izquierda. Y esa también es parte de la perfusión, que es por las venas pulmonares, trayendo sangre de la unión alveolo capilar, ¿no? Sangre oxigenada, rica en oxígeno, que llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y por la arteria aorta se perfunde todas las células de la economía. Y estamos hablando de una perfusión izquierda, precisamente para que con ese flujo sanguíneo llegamos a la célula, a cualquier célula del organismo, y estamos hablando en un capilar, la hemoglobina les brinda el oxígeno a la célula para que este oxígeno ingrese, genere y alimente los diferentes pasos bioquímicos para que se genere, obviamente, la energía que es el ATP. Todo ese componente es el lado izquierdo. Como producto de ese metabolismo sale el CO2, que es recogido por esta hemoglobina, y por el retorno venoso llega a la vena cava inferior, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Circulación derecha, retorno venoso, circulación izquierda, aporte de la sangre arterial. Muy bien. Ahora bien, la otra función que existe es la difusión, que es la que se da el intercambio de los gases de oxígeno y CO2 a nivel de la unidad alveolo-capilar. Por la arteria pulmonar está llegando sangre venosa, que se va a exponer a las concentraciones o presiones de oxígeno y CO2 que se encuentran en el alveolo.
y va a haber oxígeno y CO2 que se encuentra en el capilar de la arteria pulmonar que lleva sangre venosa. Va a haber más oxígeno en el alveolo que en el capilar pulmonar y va a haber más CO2 en el capilar de la arteria pulmonar con respecto al alveolo. Y se da la difusión en sentidos opuestos. El oxígeno pasa del alveolo al capilar y el CO2 pasa del capilar al alveolo. Función de difusión. Hasta que un momento se equiparan las presiones en ambos lados de la membrana. En el momento que se equiparan las membranas en ambos lados de la membrana, básicamente, en ese momento, ¿no? En ese momento deja de existir la difusión, porque la difusión es un evento netamente pasivo, netamente pasivo. Es así que se produce el intercambio gaseoso, ¿ok? Es así que se produce el intercambio gaseoso. ¿Perdón? Es así que se produce el intercambio gaseoso. Entonces tenemos obviamente la difusión a nivel alveolo capilar y la difusión a nivel también de la célula, porque cuando llega a la célula también va a haber una difusión de las moléculas de oxígeno a la célula y de las moléculas de CO2 del interior de la célula hacia el capilar. Esa es la función de difusión, fundamentalmente. En las unidades alveolo-capilares, en estas unidades alveolo-capilares, para que exista difusión tiene que existir tanto ventilación y perfusión. Si yo tengo una unidad ventilada y no perfundida, no puede haber difusión. Si yo tengo una unidad ventilada, perfundida más no ventilada, tampoco puede haber difusión. La difusión va a haber siempre y cuando la unidad alveolo-capilar esté ventilada y perfundida a la vez. Se va a dar la difusión y la difusión es netamente pasiva. Una vez que el oxígeno pasó del alveolo al capilar, este oxígeno tiene que ser transportado. Y ahí viene la función de transporte. Y es transportado por la hemoglobina. Así como cuando sale el CO2 de la célula al capilar sistémico venoso, ese CO2 tiene que ser transportado desde la célula hasta el alveolo. Y también es transportado por la hemoglobina. Ya vamos a explicar cuáles son las formas de transporte de CO2. Muy bien. Por otro lado, estas unidades alveolo-capilares que hemos hablado tienen una relación ventilación-perfusión diferente. ¿Qué significa? Que no todos los alveolos están igual ventilados que igual de perfundidos. Hay alveolos que están más ventilados que perfundidos, igual de ventilados que de perfundidos y más perfundidos que ventilados. Y eso se le va a llamar relación BQ. Entonces, la relación BQ en fisiología respiratoria quizás sea la evaluación más eficiente que existe de estas unidades alveolo-capilares. No es igual, no es lo mismo tener un alveolo más ventilado que perfundido y menos perfundido que ventilado, y eso es una relación BQ que vamos a hablar más adelante. Asimismo, decíamos que existe este transporte de gases, ¿no? Y obviamente estamos hablando de la oxigenación celular. Todo ello con el objetivo de fundamentalmente llevar oxígeno a la célula. Muy bien. Esas funciones, para entender esas funciones y poder analizar esas funciones respiratorias, hay que entender los primeros aspectos. Hay que entender la atmósfera, hay que entender la composición del aire ambiental y hay que entender las leyes generales de los gases como un contexto introductorio para saber. Y eso nos vamos a dedicar hoy día. Y vamos a ver sus aplicaciones en fisiología respiratoria. Y nos va a servir de base y de sustento precisamente para entender lo que sucede con esta molécula de oxígeno y CO2. Recuerden que el oxígeno está en el aire. El oxígeno está en el medio ambiente. El oxígeno tiene que ingresar
a la célula, a nuestro organismo. El oxígeno es un gas, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Y el CO2 también es un gas y se encuentra en la atmósfera. Recuerden, para entender un poco tan importante que es aprender estas funciones respiratorias, precisamente traigo a colación lo que es la insuficiencia respiratoria aguda y cómo identificamos fisiopatológicamente la insuficiencia respiratoria aguda en base a los parámetros fisiológicos. Y de ahí la importancia. Acá vemos la función ventilatoria. Esta es la unidad alveolo-capilar. Esta unidad alveolo-capilar tiene un componente capilar de sangre venosa, un componente capilar de sangre arterial. El componente capilar de sangre venosa es la arteria pulmonar y el componente capilar de sangre arterial o oxigenada son las venas pulmonares. Esta es la unidad alveolo-capilar. Esta unidad alveolo-capilar está ventilada siempre y cuando exista una bomba respiratoria que hemos explicado y una vía aérea. Garantiza que se dé la función ventilatoria. Si falla alguno de estos dos componentes, no llegará el oxígeno al alveolo y por consiguiente se dará una falla ventilatoria. Ya vamos a analizar más adelante. Por otro lado, este alveolo tiene que estar perfundido. Pero decíamos que existe una perfusión que viene de la aurícula derecha y que trae sangre del ventrículo derecho, fundamentalmente, ¿no? Y esta sangre va a perfundir el alveolo con un flujo sanguíneo, producto de la fisiología cardiovascular, y con un componente que es la hemoglobina, producto de la fisiología hematopoyética. Se perfunde. Esta sangre recibe la aurícula derecha, recibe del retorno venoso, ya sea por la vena cava superior o vena cava inferior, del metabolismo celular. Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, se perfunde la unidad alveolo-capilar. Y a eso le vamos a llamar la perfusión del retorno venoso, que al final de cuentas viene a ser la perfusión derecha. Por otro lado, también decíamos que esta sangre sale de la unidad alveolo-capilar con flujo sanguíneo a la aurícula izquierda, ventrículo izquierda, y es perfundido a toda la economía para precisamente aportar el oxígeno a la célula y recoger el CO2 del metabolismo celular y retornarlo por el retorno venoso al alveolo. Muy bien. Entonces tenemos una perfusión izquierda y una perfusión derecha. La unidad alveolo-capilar es perfundida y se da la difusión. Y la difusión es el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el CO2. El oxígeno que pasa del alveolo al capilar y el CO2 que pasa del capilar al alveolo. Una vez que ya es ventilado, existe la perfusión y sea la difusión, analizamos la relación BQ, porque no todas las unidades alveolo-capilares están igual de ventiladas que perfundidas. En algunas zonas hay más ventilación que perfusión, en otras zonas es de igual de ventiladas que de perfundidas, y en otras zonas hay más perfusión que ventilación. Eso da una relación ventilación BQ, fisiológicamente hablando. Ventilado, alveolo perfundido, relación BQ, se da la difusión, se da el transporte. Y el transporte es cómo se lleva esa molécula de oxígeno hacia la célula. Se transporta mediante la hemoglobina. Por eso que decimos que la hemoglobina es el mejor transporte de la molécula de oxígeno. Una vez que llega a la célula, la hemoglobina brinda el oxígeno a la célula para el metabolismo celular. Y se produce ya el metabolismo celular. Producto del metabolismo celular se produce un desecho que es el CO2 que es recogido por esta hemoglobina y llevado hacia el alveolo por el retorno venoso. En este contexto, necesitamos saber qué cosa es una presión inspirada, o sea, ya que estamos hablando del oxígeno, y ya que estamos hablando que el oxígeno es una molécula gaseosa. Y recuerden que la ley general de los gases
manejan tres variables: presión, volumen y temperatura. Presión del gas en relación al número de moléculas del gas en un volumen determinado a una temperatura determinada. Las moléculas del gas en ese compartimiento generan una presión. Nosotros manejamos volúmenes pulmonares y nosotros tenemos una temperatura corporal de 37 grados centígrados. Y nosotros estamos respirando un aire ambiental que lleva una molécula gaseosa, que es el oxígeno. Entonces, si estoy utilizando una molécula gaseosa, que es el oxígeno, si tengo un volumen, que son los volúmenes pulmonares, y si tengo una temperatura, entonces tengo una presión, volumen y temperatura, tengo las variables prioritarias y principales de las diferentes leyes de los gases, universales de los gases. En esas variables y en esas leyes, nosotros decimos, a un volumen determinado, a una temperatura constante, a un volumen constante, el número de moléculas del gas genera una presión. Si yo mantengo constante el volumen, mantengo constante la temperatura e incremento el número de moléculas del gas en ese compartimiento, incrementaré la presión del gas. Entonces entramos a las famosas leyes generales de los gases. Dentro de la ley general de los gases tenemos muchas. La ley de Boyle, la ley de Henry, la ley de Dalton, la ley de Fick, por ejemplo. Entonces el aire va a ingresar y va a ingresar por la vía respiratoria superior. Y es ahí donde las fosas nasales tienen un rol también. Las fosas nasales con sus vellosidades tienen el rol de detener partículas grandes en el ingreso de esas moléculas de oxígeno. Por otro lado, tienen a calentar y entibiar el aire inspirado. Si ustedes inspiran por la nariz, no perciben una diferencia de la temperatura en el aire inspirado, por más que estemos en un ambiente frío. Si yo aspiro aire por la boca, ahí sí yo percibo una temperatura y una frialdad en el aire, básicamente, al inspirar, básicamente. Entonces tenemos nosotros que las fosas nasales están calentando el aire y están humidificando el aire, básicamente. ¿Ok? Y esa es parte también de la fisiología de la respiración, el ingreso de las moléculas de aire. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay pregunta, continuamos. También decimos, entonces, que la fisiología de la respiración hay que entender qué cosa es respiración y qué cosa es ventilación. Respiración es el proceso por el cual el oxígeno es obtenido de la atmósfera y trasladada a las células donde se combinan con los diversos sustratos y el CO2 resultante retorna a la atmósfera. Entonces vamos a hablar de una respiración cuando hagamos el intercambio gaseoso, fundamentalmente.
¿Me confirma si ven la pantalla nuevamente, por favor? ¿Se ve? Todo. Ahora le voy a compartir un ratito. Sí, Carlos. Ahora. No se ve, doctor. Ah, ya todavía no, ya, déjenme ver. Ah, ya ahorita ya. Y ahora sí. ¿Me confirman? Ya. Ok. Habíamos revisado esta diapositiva. ¿Me confirman si, por favor, habíamos revisado esta diapositiva? Sí, profesor. Ya. Y ahí, esta de acá, También. ahí nos quedamos. Sí. Muy bien. Bueno, le decía que entonces entender que la respiración es el proceso por el cual se da el intercambio gaseoso a nivel de la célula fundamentalmente, ¿no? Pues decimos, es el proceso por el cual el oxígeno es obtenido de la atmósfera y es trasladado a las células, donde se combina con los diversos sustratos y el dióxido de carbono resultante retorna a la atmósfera. Entonces, esa es una respiración. Respiración celular. Mientras que ventilación es el proceso por el cual se moviliza el gas hacia y desde el alveolo a través de la vía aérea respiratoria, o sea, del ambiente, del medio ambiente, de la atmósfera al alveolo y del alveolo, fundamentalmente, a la atmósfera. De ahí la diferencia de lo que es respiración y ventilación. Ahora bien, cuando hablamos de la función ventilatoria, tenemos que entender tres grandes conceptos. Un primer concepto, fundamentalmente, viene a ser qué cosa es el control de la respiración. Entiéndase, control de la respiración, fundamentalmente, al centro respiratorio con su núcleo amniótico neumotáxico, al grupo medular posterior, al ventral y dorsal, a las vías o al sistema nervioso periférico, a la placa mioneural, a los músculos de la respiración, a la caja torácica, al espacio pleural y a la expansión del parénquima pulmonar o a la elasticidad del parénquima pulmonar. Además, a la vía aérea. Es así que se divide en dos grandes componentes. Un componente intrapulmonar, que es la vía aérea, desde las fosas nasales, que es extrapulmonar, y la tráquea, que es intrapulmonar, los bronquios, bronquiolos, bronquiolo terminal, bronquiolos respiratorios, ductos y sacos alveolares. Esa es la vía aérea. Y el otro gran componente que es extrapulmonar, que fundamentalmente es la bomba respiratoria o el sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos del evento del control respiratorio, estamos refiriéndonos a estos dos grandes componentes, fundamentalmente el del sistema nervioso. Luego vemos la mecánica de la ventilación o la mecánica pulmonar, o algunos autores le llaman mecánica tóraco-pulmonar, que está dado por toda esta caja torácica y todos estos músculos y un sistema que generan presiones a nivel de esta caja, a nivel del alveolo, a nivel del espacio pleural, porque las moléculas se van a mover de ambientes de mayor a menor presión. Todo eso lo condiciona la mecánica pulmonar. Y como resultado de esta mecánica pulmonar, se dan los volúmenes y capacidades. Se dan los volúmenes y capacidades. Todo esto, estos tres grandes componentes, están dentro de la función ventilatoria. ¿Ok? Y decíamos que cuando nosotros respiramos,
respiramos un aire que se encuentra en el medio ambiente, el aire del medio ambiente. Y este aire del medio ambiente tiene una composición de moléculas gaseosas, porque el aire es un elemento gaseoso. Hay elementos químicos en fase gaseosa. Y en esos elementos químicos en fase gaseosa está el oxígeno como uno de los principales protagonistas de la fisiología respiratoria. Del 100% de moléculas que existen en el medio ambiente, el 21% de ellas corresponden al oxígeno. El 78% de ellas corresponden al nitrógeno. Y el 1% restante corresponden a otros gases. Dentro de estos otros gases está el argón, está el helio, está el monóxido de carbono, está el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono se encuentra en una proporción de 0,03%. Siendo el dióxido de carbono una de las moléculas más importantes en la fisiología respiratoria, molécula protagonista, el oxígeno y el dióxido de carbono. Desde ya nos debe llamar la atención esa gran diferencia de proporción de oxígeno en el 21% de oxígeno en el aire inspirado y 0,03% del dióxido de carbono en el aire inspirado. Eso de por sí nos está diciendo, nos está explicando, nos está haciendo un supuesto de que existirán grandes variaciones del oxígeno para causar problemas, pero sin embargo, pequeñas variaciones del dióxido de oxígeno, dióxido de carbono, producirán grandes problemas. Yo puedo respirar 2% menos de oxígeno y sin embargo funcionan una serie de sistemas compensatorios que me van a poder mantener mi metabolismo celular. Pero sin embargo, yo puedo duplicar o reducir a la mitad el porcentaje de dióxido de carbono y esas pequeñas variaciones van a ser significativas para el sistema respiratorio. Por otro lado, cuando nosotros respiramos, ingresa el aire inspirado y ahí ya nos lleva de que existen dos fases en el movimiento respiratorio. Una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Una fase inspiratoria de menor tiempo, una fase expiratoria de mayor tiempo. Una fase inspiratoria que genera una actividad neuronal y que tiene que es activa, es una acción activa. Mientras que la expiración no existe actividad neuronal, estoy me refiriendo a la expiración en reposo, y es una fase pasiva de la respiración. La inspiración es activa y la expiración es pasiva. La inspiración es más corta y la expiración es más prolongada. En la inspiración se incrementa el diámetro de la vía aérea. En la expiración disminuimos el diámetro de la vía aérea. Entonces tenemos inicialmente un aire inspirado cuando expiramos. Ingresan entonces estas moléculas de oxígeno y generan una presión dentro de la vía aérea. Pero van a ingresar con una fracción inspirada. Y cuando estudiemos y estamos estudiando el oxígeno en una fracción inspirada de oxígeno. Si estudiamos el nitrógeno, hablaremos de una fracción inspirada de nitrógeno y cualquier otro gas, fracción inspirada de monóxido de carbono, dióxido de carbono, etc. Como estamos haciendo fisiología y fisiología se realiza en metabolismo basal, nos concentramos en el oxígeno cuando ingrese el oxígeno. Entonces ingresa con una fracción inspirada de oxígeno. Y esa fracción inspirada de oxígeno no viene a ser otra cosa más que la fracción en relación directa al porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. ¿Podemos nosotros cambiar el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado? Claro que sí. ¿Podemos cambiar este 21%? Claro que sí, con conductas terapéuticas de oxigenoterapia. Por ejemplo, cuando nosotros damos una cánula binasal a un flujo de 1 litro por minuto, la fracción inspirada de oxígeno que se va a generar a ese dispositivo de cánula binasal 1 litro por minuto, se va a generar
una fracción inspirada de 0,24. 2 litros por minuto, 0,28. 3 litros por minuto por cándula binasal, 0,32. 4 litros por minuto, 0,36. 5 litros por minuto, 0,40 de fracción inspirada. 6 litros por minuto por cándula binasal, 0,44 de fracción inspirada. De otra manera, que estoy diciendo que al poner a una persona una cándula binasal a 6 litros por minuto, le estamos haciendo respirar un aire inspirado con un porcentaje de oxígeno del 44%. Y por ende, su fracción inspirada es 0,44. Existen dispositivos como los dispositivos de la máscara de Venturi o sistemas de Venturi. Estos sistemas de Venturi me permiten poder brindar al paciente fracciones inspiradas que van desde 0,24 a 0,50. De 0,24 a 0,50, dependiendo del dispositivo del sistema de Venturi que se emplee. Pero me permite, mediante una conducta terapéutica, poder modificar el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado de la persona y del paciente. Entonces, esta fracción inspirada de oxígeno va a depender, obviamente, del porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Si nosotros, por ejemplo, ponemos una carpa sobre un niño en una cuna y en esa carpa damos una concentración de oxígeno al 100%, el niño va a estar respirando oxígeno al 100%. O sea, del 100% de moléculas que existen en ese ambiente, todas son oxígeno. Su fracción inspirada de oxígeno será 1. O sea, hemos incrementado desde lo que es fisiológico, 0,21 a 1. Miren la magnitud de incremento de las moléculas de oxígeno en el aire inspirado que se está haciendo cuando ponemos un sistema. Entonces, esos dos sistemas de oxigenoterapia me van a permitir modificar el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado y, por ende, me va a modificar la fracción inspirada de oxígeno. Fisiológicamente, estamos respirando un aire ambiental que tiene 21% de oxígeno y, por ende, mi fracción inspirada será 0,21. Y es aquí cuando uno empieza a aplicar las diferentes leyes de los gases. Y una de las primeras leyes de los gases viene a ser la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Recuerden que la ley general de los gases nos dan 3 variables: presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. Nosotros manejamos un volumen porque manejamos volúmenes pulmonares. No todos tenemos el mismo volumen. Cada uno de nosotros tiene su propio volumen pulmonar, sus diferentes volúmenes pulmonares, dependiendo de su edad, su sexo, su talla, su peso inclusive. Cada uno de nosotros tiene un propio volumen. Cada uno de nosotros tiene una temperatura que es de 37 grados centígrados fisiológicamente hablando. Si tengo temperatura de 37 y tengo volúmenes pulmonares y estoy respirando aire ambiental donde ingresan moléculas de oxígeno, esas moléculas ejercen una presión. ¿Y qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle nos dice: en un compartimiento constante, a una temperatura constante, el número de moléculas del gas en ese compartimiento ejercen una presión. Y si nosotros incrementamos el número de moléculas de ese gas en ese compartimiento, manteniendo constante el volumen y manteniendo constante la temperatura, la presión del gas se incrementa. De otra manera decimos, si yo mantengo constante la temperatura, mantengo constante el número de moléculas del gas, pero sin embargo reduzco el volumen, la presión del gas se incrementa. Es como que si tuviésemos nosotros un aula, un ambiente, que cada uno de nosotros es una molécula, o sea, somos 150, estamos en un aula, 150 personas. Cada uno de nosotros estamos ejerciendo una presión. ¿Qué pasa si esa aula la reduzco a la mitad?
manteniendo las mismas 150 personas dentro del aula, lo que va a ocurrir es que la presión se incrementa. Y eso es lo que vemos en la gráfica. La presión es directamente proporcional al número de moléculas del gas. Con número de moléculas constante y temperatura constante, la reducción del volumen incrementa la presión. Lógico. Con un número de moléculas constante y temperatura constante, el incremento de volumen disminuye la presión. La ley de Boyle nos dice entonces que la presión del gas es directamente proporcional fundamentalmente al número de moléculas del gas. ¿Nosotros podemos modificar esto? Claro. Cuando nosotros hacemos una traqueostomía a un paciente, ¿qué estoy haciendo? Una traqueostomía, recuerden ustedes, que es hacer una apertura directa en la tráquea. Entonces la persona, en vez que respire desde las fosas nasales, respira directamente por un agujero que se llama traqueostoma. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué logramos con eso? Disminuir una gran cantidad de volumen. Le hemos quitado todo el volumen que está en las fosas nasales, en la hipofaringe, ¿no? Le hemos disminuido ese volumen y por consiguiente la persona ahora ingresa su volumen a partir del agujero que está en la tráquea, que es el traqueostoma. Entonces estoy reduciendo el volumen. Por consiguiente de estar mejorando la presión del gas dentro de la vía aérea. Entonces, la ley de Boyle nos está diciendo que la presión es directamente proporcional al número de moléculas del gas si es que yo mantengo constante el volumen y si que yo mantengo constante la temperatura. Otra ley importante a tener en cuenta es la ley de Boyle. La otra ley es la ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? La ley de Dalton se aplica mucho para el concepto de la presión barométrica. ¿Qué significa? La ley de Dalton nos dice que la sumatura, en una mezcla gaseosa, la sumatura de las presiones parciales de cada uno de los gases, la suma de estas presiones, es la presión final. Esa es la ley de Dalton. Entonces, nosotros tenemos, sobre cada uno de nosotros, hay una columna de gases que es una atmósfera. En esa columna de gases, que es una atmósfera, ¿qué gases tenemos ahí? Oxígeno en el 21%, 78% de nitrógeno y otro porcentaje de gas. Todas ellas generan una presión, y esa es la presión barométrica. Y que sabemos que la presión barométrica a nivel del mar, una atmósfera, es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué cosa es? Es la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases de la mezcla gaseosa. Estas sumatorias van a dar una presión final que se traduce en la presión barométrica, según la ley de Dalton. Y ya sabemos que la presión barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Por otro lado, si nosotros, eso siempre y cuando nos encontremos a nivel del mar, pues si nosotros nos vamos a la altura, Cerro de Pasco, por ejemplo, estamos en la altura del Cerro de Pasco, y estamos respirando un aire ambiental en Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco, el porcentaje de oxígeno en el aire ambiental que estamos respirando es igual que en la costa, es decir, 21%. Entonces mi fracción inspirada también será 0,21. Pero sin embargo, mi presión del gas oxígeno, mi presión inspirada de oxígeno en la vía aérea, mi presión que ejerce la molécula de oxígeno en la vía aérea, disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque disminuye el número total de moléculas, porque disminuye la atmósfera. Cuando yo estoy en el nivel del mar, la columna de gases que tiene una atmósfera es mucho más grande, mucho mayor que la columna de gases que yo me encuentro sobre un pico, sobre el Everest o sobre el Moya Cerro de Pasco, que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, más 4.500, 4.600.
Entonces la columna de gases que existe va a ser menor, pero sin embargo la proporción de los gases es la misma. 21% nitrógeno, oxígeno, 78% nitrógeno y 1% de otros gases. Pero como hay menos moléculas, entonces hay menos presión inspirada y por ende cae la presión del gas. Por ejemplo, yo a nivel del mar tengo 1000 moléculas sobre mí. De esas 1000, 780 son nitrógeno, 210 son oxígeno y una es de otros gases. Ahí está mi 21%, 210 moléculas. Pero cuando voy a la altura, mi columna es mucho más baja de la atmósfera, porque estoy más alto. Cuanto más suba la columna del nivel del pico hacia la atmósfera es menor. Entonces voy a tener, por ejemplo, solamente 100 moléculas. Bueno, un ejemplo hipotético. Sobre mí hay 100 moléculas gaseosas. De ellas, 21 de ellas son oxígeno, 78 de ellas son nitrógeno y una que es otro gas. El porcentaje es el mismo. Pero sin embargo, la presión del gas oxígeno es menor porque hay menos presión, porque hay menos moléculas. Y al haber menos moléculas, hay menos presión. Es por eso que decimos que la presión del gas es manteniendo constante el volumen y la temperatura, la presión del gas es directamente proporcional al número de moléculas de gas. Y por otro lado, que la sumatoria de las presiones parciales de los gases, de los diferentes gases, una mezcla gaseosa, me da la presión final. Y eso en relación a la presión barométrica. Hay una tercera ley que es la ley de Charles. La ley de Charles está en relación a la temperatura. ¿Qué nos dice? Nos dice que el incremento de la temperatura dilata el aire y se mantiene la presión normal. Por ejemplo, ponemos un experimento, un Pyrex, le amarramos un globo de látex en la boca del Pyrex y después ponemos el mismo Pyrex en una hornilla e incrementamos la temperatura dentro del Pyrex. ¿Qué va a ocurrir? Aparenta que el globo se empieza a inflar, pero no estoy ingresando aire, porque está hermético. Pero sin embargo, aparenta que el globo se está inflando. No se está inflando. Lo que pasa es que el aire se está distendiendo, se está dilatando. Y se está dilatando fundamentalmente en relación, básicamente al incremento de la temperatura. Entonces, podemos decir que el incremento de la temperatura, manteniendo constante el número de moléculas y por ende manteniendo constante la presión, generó un incremento de volumen. Lo contrario, si nosotros pudiésemos en ese Pyrex, ya no poner un globo de látex, sino poner una tapa de metal, ahí hay un número de moléculas dentro de ese Pyrex que generan una presión. Y ahí hay un volumen determinado y hay una temperatura determinada. ¿Qué pasaría si ese Pyrex lo ponemos, obviamente, en una hornilla y prendemos la hornilla? Lo que va a producirse en ese momento es el incremento de la temperatura. Y como no se va a poder dilatar porque le hemos puesto una tapa de metal, la presión se va a incrementar. Y se puede incrementar a tal extremo que puede reventar o explotar el Pyrex. ¿Qué hemos hecho? El incremento de la temperatura manteniendo constante el volumen y manteniendo constante el número de moléculas del gas, el incremento de la temperatura incrementa la presión del gas. Y eso se ve en el ejemplo del balón de gas. El balón de gas fundamentalmente lo que hace es eso. En un incendio, el balón de gas se empieza a incrementar la temperatura. Y como es un balón sellado, el gas empieza a incrementar su presión.
manteniéndose constante el número de moléculas. Pero la temperatura está haciendo que se incremente la presión, dado que no hay una distensidad del volumen. Si sigue aumentando la temperatura, el balón de gas va a explotar. Por eso que en un incendio, los bomberos lo que hacen es enfrían el gas, el balón inmediatamente, y lo retiran, básicamente, del ambiente. Ley de Charles. La ley de Charles, para que exista esto en un ser humano, necesitamos incrementar la temperatura en forma significativa. Y mis temperaturas 37 grados corporal, de 37 grados a 38 a 39, 40, 3, 4, 5 grados más, no es tan significativo para que varíen los volúmenes correspondientes. Por eso que se puede despreciar en su análisis. Que es diferente el incremento de temperatura de un neonato, porque el neonato maneja volúmenes muy pequeños. Y ahí sí, los incrementos de temperatura pueden ser significativos en los incrementos de los volúmenes correspondientes. En el adulto es diferente porque la variación no es muy significativa. Ley de Charles. Entonces recuerden, tenemos la ley de Charles, porque yo tengo una temperatura de 37 grados centígrados. A 37 grados centígrados de temperatura corporal, yo genero una presión de vapor de agua que es de 47 milímetros de mercurio, que vamos a explicar más adelante. La ley de Dalton, lo que nos está explicando la ley de Dalton fundamentalmente, es la presión barométrica, que es la sumatoria de las diferentes presiones de la mezcla gaseosa. Y esta sumatoria de todas estas presiones nos da una presión final, que es la presión barométrica. Y la ley de Boyle, que nos dice que la presión del gas es directamente proporcional al número de moléculas del gas, manteniendo mis variables de presión, volumen y temperatura. Entonces, tengo estas tres leyes que se aplican en el ser humano. El ser humano, en fisiología, estamos hablando de que es un evento dinámico, no es estático. Las leyes son estáticas, pero también pueden ser dinámicas. Y entonces hay que hacer el análisis correspondiente en el momento pertinente. ¿Qué hemos dicho? Tenemos un aire ambiental del 21% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases, y aquí se encuentra el dióxido de carbono 0,03 volúmenes por ciento, o 0,03% de dióxido de carbono. Inspiramos e ingresa con una fracción de 0,21, que viene a ser una expresión del porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Por otro lado, tenemos una temperatura corporal de 37 grados centígrados que genera una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Asimismo, a nivel del mar, por la ley de Dalton, generamos una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio. Cuando incrementamos la temperatura del medio ambiente, y aquí analicemos un poco qué es lo que pasa y cuál es la relación de esta temperatura con la presión inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno es la presión que ejercen las moléculas de oxígeno en la vía aérea, pues se llama presión inspirada de oxígeno. La presión que generan las moléculas de oxígeno en la vía aérea. Esta presión inspirada de oxígeno tiene variables, y una de las variables directamente proporcional es la presión barométrica, que nos dice que en la medida que yo incremento la presión barométrica, incremento obviamente la presión inspirada de oxígeno. Por otro lado, en la medida que yo incremente la fracción inspirada de oxígeno, o sea, el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado, incremente la fracción inspirada de oxígeno, voy a incrementar automáticamente la presión inspirada de oxígeno, porque es directamente proporcional. Pero, sin embargo, la presión de vapor de agua es inversamente proporcional. ¿Y por qué es inversamente proporcional? Porque en la medida que yo incremento la temperatura, voy a incrementar la presión de vapor de agua. ¿Y qué significa? Si yo incremento la temperatura, tengo 37 grados centígrados y tengo una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Cuando uno se baña en la mañana, digamos, con su agua tibia, y a usted le sucede,
las lunas, el espejo del baño, se empiezan a empañar y se empañan de moléculas de agua que se están formando y eso se llama vapor de agua. ¿Qué está ocurriendo? Que en la medida que yo incremente la temperatura, esa molécula de oxígeno que está libre en el medio ambiente se disocia en dos átomos, O. Y cada átomo de ellos se empiezan a ligar con dos moléculas de hidrogeniones y forman H2O, que es una molécula de agua. Entonces, ¿qué está pasando con las moléculas libres de oxígeno? Están disminuyendo. En la medida que yo incremento la temperatura, la molécula libre de oxígeno se disocia y forman dos moléculas de agua. Sigo incrementando la temperatura, otra molécula de oxígeno se disocia y forma otra molécula de agua, dos más. Bueno, sigo tomando la temperatura y otra molécula de oxígeno se disocia y forman dos moléculas de agua más. Entonces, cada molécula de oxígeno está formando dos moléculas de agua. Pero ¿qué está pasando con las moléculas de oxígeno? Están disminuyendo. Y hemos dicho que la presión del gas está relacionada con las moléculas. Y si estoy disminuyendo las moléculas de oxígeno en ese compartimiento, estoy disminuyendo la presión del gas, oxígeno en ese compartimento. Y es así como se debe entender esta presión inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno no viene a ser otra cosa más que la presión barométrica menos la presión de vapor de agua multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno. Presión de vapor de agua es 760 mililitros de mercurio. Presión barométrica es 760 mililitros de mercurio. Presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. En la medida que yo incremente la temperatura, la presión de vapor de agua se va a incrementar. Y le va a reducir a la presión barométrica. Todo ello multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno. Si yo disminuyo el porcentaje de oxígeno inspirado, disminuyo también la fracción inspirada de oxígeno. Si multiplicamos eso, sale 760 menos 47, 713 multiplicado por 0.21, sale 150 milímetros de mercurio. ¿Qué estamos diciendo? Que la presión inspirada de oxígeno es de 150 milímetros de mercurio si es que nosotros estamos respirando un aire ambiental a una fracción inspirada de 0,21, a una temperatura corporal de 37 grados centígrados y de presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio, y a nivel del mar, en donde se tiene una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio. Y con ello tenemos la presión inspirada de oxígeno, que es de 150 milímetros de mercurio. Entonces decimos, ¿no? Cuando respiramos aire ambiental a nivel del mar, tenemos una presión inspirada de 150 milímetros de mercurio, siempre y cuando esté respirando aire ambiental a una temperatura corporal de 47 grados centígrados y a una concentración de oxígeno del 21%. Ahí está ambiental. A nivel del mar, temperatura corporal de 37 grados centígrados y el metabolismo basal, fundamentalmente. Nuestra presión inspirada de oxígeno es 150 milímetros de mercurio. Esta presión es importante porque de ella va a depender la saturación de la hemoglobina por las moléculas de oxígeno. El principal factor que influye en la saturación de la hemoglobina con molécula de oxígeno es la presión de oxígeno. Y recuerden que la presión de oxígeno son moléculas libres de oxígeno. Entonces decimos, cuando hablamos de presión alveolar de oxígeno, la presión que ejercen ya en el alveolo las moléculas de oxígeno libre. Y eso se va a llamar presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno es igual a la presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial de CO2 entre una constante que es el índice respiratorio. La constante del índice respiratorio es 0,8.
¿Cuál es la constante de la presión arterial de SO2? Entonces la presión arterial de SO2 tiene una constante de 40 milímetros de mercurio en metabolismo basal. 40 milímetros de mercurio. Y la presión inspirada de oxígeno es de 150 milímetros de mercurio, según el cálculo anterior. ¿Y qué cosa es la presión alveolar de oxígeno? Es igual a 150 menos 50, igual a 100 milímetros de mercurio. 40 entre 0.8 es 50. Y 150 menos 50 es 100 milímetros de mercurio. Entonces la presión alveolar de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. Por otro lado, nosotros sabemos que hay un concepto que se llama gradiente alveolo arterial de oxígeno. La gradiente alveolar arterial de oxígeno es la diferencia de la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Ese se llama gradiente alveolar arterial de oxígeno, cuyo valor normal es de 0 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, si tengo una presión alveolar de oxígeno de 150 milímetros de mercurio y tengo una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, entonces las moléculas de oxígeno pasan del alveolo al capilar hasta que la presión alveolar de oxígeno sea 100 milímetros de mercurio, manteniendo constante la difusión y manteniendo constante la perfusión, básicamente. Entonces podemos decir lo siguiente, que la presión inspirada de oxígeno es igual a la presión barométrica menos la presión de aporte de agua entre la fracción inspirada. Presión alveolar de oxígeno es igual a la presión inspirada menos la presión arterial de CO2 entre una constante 0.8. Gradiente alveolar arterial de oxígeno es igual de su valor normal de 0 a 20 milímetros de mercurio. Y la presión arterial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio se va a llamar hipoxemia. ¿Qué es lo que ocurre? Acá tenemos. Si nosotros sabemos que tenemos una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y sabemos que existe una gradiente alveolar arterial de oxígeno de 20 a 100 milímetros de mercurio, de 0 a 20 milímetros de mercurio. O sea, para tener una gradiente 0, mi presión arterial de oxígeno debe ser 100, para que 100 menos 100 sea 0 milímetros de mercurio. Y para tener una gradiente 20, tendría que ser 80 milímetros de mercurio. 100 menos 80, 20. 20 milímetros de mercurio es un valor adecuado, ¿no?, de presión arterial de oxígeno de 80 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos acá. Presión inspirada es igual a presión barométrica menos presión de aporte de agua por fracción inspirada de oxígeno, de presión alveolar de oxígeno. Presión alveolar de oxígeno es igual a presión inspirada de oxígeno entre una constante que es el 0.8. La gradiente alveolar arterial es 0.20, la gradiente alveolar arterial de 100 a 80 milímetros de mercurio. Hipoxemia entonces es igual a una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Es hipoxemia. Y cuando esta hipoxemia es menos de 80 a 70 es una hipoxemia leve, si de 70 a 60 es una hipoxemia moderada y si es menos de 70, menos de 60, perdón, es una hipoxemia severa. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Sí, Sofía, adelantó la mano. Sí, una consulta, doctor. Bueno, quería preguntar ¿por qué cuando hay un shock séptico, no, creo que no en todos los casos,
Pero cuando hay un shock séptico y tienen hipotensión, ¿por qué por qué puede haber hipoxemia? A ver, tú dices, ¿no? Cuando hay un shock séptico, ¿no? Sí, con hipotensión. Porque hay hipoxemia. No siempre hay hipoxemia. Sí, no siempre, pero ¿por qué puede haber hipoxemia? A ver, lo que sí hay es hipoxia. Entonces acá viene la diferencia de un término de hipoxia e hipoxemia. Ah, ya. Ya. Si yo tengo un shock séptico, significa que estoy teniendo hipoperfusión. Por consiguiente, mi presión arterial ha caído. Al caer mi presión arterial, yo ya no envío la cantidad de sangre suficiente a la célula, porque ha caído la presión arterial. Y si no le envío la cantidad suficiente de sangre, no le envío la cantidad suficiente de oxígeno, que es un nutriente que necesita, con la hemoglobina. Entonces, al reducir ese flujo sanguíneo, entonces mi célula empieza a sufrir y entra en un estado de hipoxia, fundamentalmente. Y entonces está en hipoxia, pero no está en hipoxemia, porque la presión es normal. Lo que pasa es que no le estoy mandando el flujo sanguíneo adecuado. Es una hipoxia circulatoria, entonces no existe hipoxemia. Ahora bien, puede haber circunstancias en un shock séptico. ¿Puede existir hipoxemia también? Claro, también se puede dar. Porque el shock séptico tiene un origen. Y de repente el origen del shock séptico fue una neumonía. Y la neumonía sí es un desequilibrio BQ, porque me está desequilibrando la ventilación y perfusión de parénquima pulmonar. Me está haciendo un desequilibrio BQ. Y por consiguiente, al ser un desequilibrio BQ, y al tener menos oxígeno, porque estoy teniendo menos oxígeno que antes, empiezo a incrementar mi frecuencia respiratoria. Y eso se llama taquimia, cuando hay de 30 de frecuencia respiratoria. En ese momento, sí puedo producir, obviamente, hipoxemia. Y al producir hipoxemia, sí puedo producir hipoxia celular. ¿Pero por qué? Porque tengo un problema pulmonar que no me permite dejar pasar todo el oxígeno porque tengo una neumonía. Entonces genera un desequilibrio BQ y por ende genera una caída en la presión de oxígeno. Pasan menos moléculas de oxígeno en la membrana alveolar capilar y eso genera menos presión, y al generar menos presión, entonces saturo menos mi hemoglobina, porque la saturación de la hemoglobina va a depender de la presión de oxígeno. Y al tener menos hemoglobina y menos oxígeno en la hemoglobina, mi saturación cae. Y entonces ahora estoy llevando menos oxígeno en la hemoglobina que lo habitualmente llevaba. Entonces estoy llevando menos oxígeno. Y estoy haciendo una hipoxemia. Y al tener una hipoxemia, voy a tener un compromiso de hipoxia mucho mayor. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no hay preguntas, voy a continuar. Ahora bien, control de la respiración. Vamos a tratar de avanzar. Si no acabamos esta parte, igual la revisamos el día de mañana en forma presencial. Yo les había referido que en la sangre venosa, por la arteria pulmonar que sale de la aurícula derecha, viene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, que se llama presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Presión venosa. Asimismo, viene una presión venosa de CO2 de 45 a 46 milímetros de mercurio. Y se enfrenta a una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Y también hemos dicho que existe una presión alveolar de oxígeno, perdón, de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Entonces tenemos presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y presión alveolar de CO2 de 40 milímetros de mercurio, que se expone
a la presión del oxígeno y CO2 que viene por el capilar venoso. Entonces, el oxígeno pasará de un ambiente de mayor presión a un ambiente de menor presión. Pasará de un ambiente de mayor presión como el de 100 milímetros de mercurio a un ambiente de menor presión como el de 40 milímetros de mercurio. Entonces el oxígeno pasa del alveolo al capilar hasta que sale del capilar con una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, que es la misma que existe en el alveolo. Y sale con una presión alveolar de CO2 de 40 milímetros de mercurio, que es la misma que ejerce el CO2, básicamente. Ese es el intercambio gaseoso. Y ese intercambio se hace por gradiente de presiones, pero antes la gradiente se hace por que existe una mayor conductibilidad, básicamente. Dicho de otra manera, tenemos acá 40 milímetros de mercurio de presión venosa CO2. Ingresa a la unidad alveolo capilar y en el lapso de 0.25 segundos ya encontramos alguna presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio o aproximadamente menos su shunt fisiológico. Por otro lado, tenemos un CO2 que viene en 46 y que va a pasar a ser 40 milímetros de mercurio, fundamentalmente, cuando estamos pasando el CO2, saliendo el CO2 del capilar al alveolo, básicamente. El CO2 viene en 40 y reduce a CO2 de 20 milímetros de mercurio. Ese es el desequilibrio de Q, o la relación ventilación-perfusión. Alveolos bien ventilados y poco perfundidos, y alveolos bien perfundidos y poco ventilados. ¿Esto cómo funciona? Y con esto quiero acabar hoy día. Quiero ver cuántas hay. Irregular todavía, ¿no? Pero vamos a ir acabando por acá. ¿Con esto cómo funciona esto? Decíamos lo siguiente. Acá. Este es el centro respiratorio. El centro respiratorio tiene un núcleo amniótico, grupo neurotáxico, grupo dorsal medular y grupo ventral. Tiene dos núcleos que se encuentran en la parte superior de la protuberancia, dos grupos medulares que se encuentran entre bulbo y médula, fundamentalmente, que reciben información de los quimiorreceptores periféricos, donde se encuentran en la carótida interna y en el callado de la aorta. En la carótida interna ingresan y le informan acá está. Los quimiorreceptores llevan información de las variaciones del oxígeno, llevan información de la variación del oxígeno, acá está, llevan información de la variación del oxígeno que se está consumiendo en la célula. Entonces miren lo que pasa. El oxígeno se consume. Esta célula entra en un estado hipercatabólico. ¿De acuerdo? Al consumir el oxígeno empieza a producir CO2. Al consumir oxígeno se estimulan los quimiorreceptores periféricos de la carótida interna y les captan los quimiorreceptores periféricos del callado de la aorta. Ellos, todos quimiorreceptores, le acceden información al centro respiratorio a través del nervio frénico y glosofaringio, fundamentalmente, 9 y 10. Le dicen al centro respiratorio que debe expulsar el aire para tratar de bajar el oxígeno, fundamentalmente. Y entonces recibe esa información, que la suelta por el nervio frénico hacia el músculo más importante de la respiración. En ese momento se produce el equilibrio del CO2 y del pH y cesa el impulso neural. Y se produce la espirometría en forma pasiva.
el parénquima pulmonar se relaja. Este lo controla la elasticidad pulmonar. Y los gases salen del parénquima pulmonar al medio ambiente. Expiración pasiva. Todo este contexto llamamos al control de la respiración y que se va a sustentar ya en la mecánica pulmonar y por ende en los grupos y capacidades. Este es un poco lo mismo. Nos decimos que los quimioreceptores periféricos y la carótida interna le informan al grupo medular, al grupo dorsal, básicamente, para que ellos le digan al centro respiratorio que inhiba el impulso neural y se produzca la expiración. Inicialmente se produce la inspiración. Luego ya se produce la expiración. Entonces, en la fisiología de la respiración nosotros vamos a encontrar primero que hay una influencia cortical que hace que yo voluntariamente detenga mi movimiento respiratorio y haga una apnea voluntaria y vea cuánto tiempo duro, si duro más que otra persona. Entonces tenemos una influencia cortical sobre el centro respiratorio, pero no es permanente. Entonces tenemos que la barrera del corte voluntario de la barrera hematoencefálica. Luego tenemos el centro respiratorio. También tenemos los receptores de estrechamiento y los receptores de irritantes. Receptores propioceptivos y quimioreceptores parciales y generados centrales. Reacción de músculos para las articulaciones y las funciones que se le asignan. Entonces, con esto queremos decir que no solamente tiene influencia de los quimioreceptores centrales y periféricos, sino también hay una influencia del sistema límbico, por intermedio del sistema límbico, fundamentalmente para determinar cómo se influye esto en la mecánica pulmonar. Así también tenemos los receptores de seguimiento, tenemos también los proprioceptivos de músculos y tendones, tenemos receptores de irritación y fundamentalmente de irritación. Entonces tendríamos ahí la función ventilatoria. En la función ventilatoria podemos también tener nuestro núcleo neumotáxico amniótico. Recuerden que recibe información del neurobajo y faringio y para que el impulso inspiratorio debe contraerse. Se realiza una aplicación por el centro neumotáxico que estimula el amniótico y que disminuye la línea el amniótico estimula a este núcleo para que se produzca el gatillo y salga el impulso nervioso fundamentalmente al músculo diafragmático. Cuando los valores del CO2 se normalizan, entonces ya no es necesario que se haga la expiración y posteriormente empieza la inspiración. Y se utiliza los músculos y rectos abdominales, básicamente. El centro medular tiene una expresión anatómica del grupo dorsal, que es inspiratorio, y el grupo ventral, que es inspiratorio y expiratorio. El centro neumotáxico inhibe la inspiración y el centro amniótico estimula la inspiración. El núcleo del fascículo solitario, que es el grupo dorsal, y el grupo ventral, que es el núcleo ambiguo y retroambiguo. El centro neumotáxico mide núcleo parabraquial medio. En el medio está. El núcleo parabraquial medio. Localización de la formación ventrículos ventriculares en el inferior del cuarto ventrículo. El grupo dorsal se proyecta contralateralmente hacia la médula vía los frénicos y su utilización dentro del límite del núcleo de transverso solitario. Control sobre la rampa inspiratoria del grupo ventral asociado a diferentes núcleos en la médula espinal y posterior posee tanto zonas inspiratorias y expiradores.
Muy bien. No sé si hubiese alguna pregunta. Y esto ya para ir terminando, tenemos ahí lo mismo. El grupo continuo neumotáxico, ese inhibe la rampa inspiratoria. El núcleo reticular por encima del neumotórax, fundamentalmente. Entonces podemos concluir, ¿no? Ir concluyendo que existen músculos inspiratorios y músculos expiratorios, fundamentalmente, ¿no? Inspiratorios tenemos el sistema mastoideo y también hay los rectos y oblicuos abdominales en la expiración forzada, fundamentalmente. Inhibe la rampa inspiratoria, el hemotáxico y el amniótico difícil. El nervio vago es muy importante, regulador del sistema cardiopulmonar, por su aferencia al sistema nervioso de la médula, Reflexen-Weber y el paradójico bloqueo parcial, investigaciones sensoriales de las vías aéreas y quimiorreceptores y vagoreceptores, etc. Y ahí también tenemos el reflejo broncomotor del músculo liso y la secreción bronquial. Y recuerden que ya es músculo liso, que es sistema autónomo. Y ahí tenemos, por ejemplo, la acción broncomotora o broncoconstrictora de los beta-2 agonistas. De los antimuscarínicos. Los antimuscarínicos son broncomotor, broncoprovocación, broncoespasmo, los antimuscarínicos. Los medicamentos beta-2 agonistas simpático mimético no van a disminuir porque no requieren un componente de alteración motora. Entonces tenemos ahí el músculo liso se contrae con la acción de la acetilcolina. El músculo cardíaco, fundamentalmente, que tiene una acción simpático-mimética, se vuelve a contraer también. Las secreciones bronquiales son estimuladas por los antimuscarínicos y por fundamentalmente la atropina y los antimuscarínicos estimulan que exista un incremento en las secreciones bronquiales por incremento de la vía colinérgica, por incremento de las secreciones bronquiales, básicamente. Existen vías ascendentes, dice los quimiorreceptores, las ramas parasimpáticas del nervio vago y glosofánico se dirigen a la área rítmica, y las vías descendentes, axones de la neurona del núcleo del fascículo solitario, se dirigen a las motoneuronas del nervio frénico y a las del núcleo ambiguo y retroambiguo, a las neuronas motoras de los músculos respiratorios y accesorios de la respiración. Lo mismo, fundamentalmente. Muy bien. Si no hay preguntas, tenemos que dar ahí. Hay preguntas en los últimos 5 minutos que podían preguntar. Me hacen acordar el día de mañana que estoy quedando en la parte de fisiología de la rítmica, por favor, ante el amniótico y neumotáxico. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bien.